Ese video que se presenta en pantalla, está en la plataforma que acabamos de ver, lo único que hace es darnos un esbozo general de qué es el área esta de recursos humanos o de factor humano. Porque si bien es cierto, muchas de las empresas eh, pequeñas pues no cuentan con una función específica, un departamento específico para eso. Es decir, el mismo dueño o el patrón es el que se encarga de ver qué necesita y normalmente lo hace simplemente buscando a alguien que ayude a ir ocupando los espacios y los tiempos que se van requiriendo por aumentos de carga de trabajo. Eh, conforme las empresas van creciendo, esa actividad se vuelve más compleja y lo que nosotros debemos de tratar de implementar es que toda esa parte de la selección del personal, de identificar las necesidades de qué características debe de tener el trabajador o el empleado según lo que necesitemos, o sea, surja de un análisis sistemático, de algo que está ordenado y además que también tenga una referencia con base a los tipos de contratación, que también los vamos a ver después. Por lo general, una pequeña empresa no considera muchas cosas de estas y sin embargo a veces padece mucho porque la gente que trae la elige porque es la gente que estaba cercana o disponible en ese momento. No hay un proceso real de análisis de puestos ni de selección de las características ideales que debe tener el personal, es decir, no hay un estudio a fondo acerca de qué características debe tener el personal que lo debe de cumplir, ni mucho menos, digamos, un plan de capacitación o de formación que vamos a tratar de distinguir las diferencias entre ambos términos. Posteriormente, si nos da tiempo, vamos a iniciar a revisar pues qué tipos de contratación existen, cómo deben de ser estas relaciones laborales, ¿no? Apoyadas un poquito en las normativas que hay en cuanto al entorno laboral. Entonces, vamos a, vamos a dar inicio. Déjenme nada más revisar qué hay aquí. Ok. Ahora, me decían hace rato, si no se escuchó el video porque seguramente se corta, o yo no me escucho, díganme si ya me escucho ahí. ¿Sí? Ok, ok. Si ahí estamos, pues entonces vamos a continuar. Si no, gracias. Gracias, Ricardo. Entonces vamos a iniciar. Esta unidad o esta sesión se llama Administración del Desarrollo Organizacional y Fuerza de Trabajo. Digo, se han llamado de muchas formas, ¿no? Recursos humanos, relaciones industriales, factor humano, administración de la fuerza de trabajo, etcétera. Pero todo gira en torno a el trabajo de reclutamiento y selección del personal. Todas estas actividades que tienen que ver con identificar los puestos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que comentábamos ahorita, ¿no? Ya vimos más o menos, ahí en el video viene de qué se trata esta actividad. Y el área de factor humano, de fuerza de trabajo, inicia su proceso dentro de una organización con el trabajo de reclutamiento y selección. El reclutamiento implica el proceso y estos procesos van a variar de acuerdo a las diferentes características de la empresa. Normalmente se ocupan varias formas o varias técnicas o procedimientos que tienen como objetivo identificar a los candidatos que cumplan con ciertas cualidades para ocupar cargos dentro de la organización. Los componentes básicos para el reclutamiento dice que para lograr su cometido, el reclutamiento debe atraer suficiente cantidad de candidatos para abastecer
de modo adecuado al proceso de selección. Y para ello ya sabemos que ocupan diferentes estrategias, ¿no? Diferentes herramientas. Más adelante vamos a analizar algunas de ellas para tenerlas en consideración en su momento. Actualmente, bueno, en mis tiempos buscaba yo trabajo a la antigüita, ¿no? Iba yo, compraba mi periódico, buscaba en los anuncios clasificados y me pasaba yo todo el día leyendo y señalando las posibilidades, ¿no? Marcando por teléfono para a veces hacer una cita y si todo salía bien, pues se me programaba una cita, me decían qué información o documentos tendría yo que llevar y pues ya hacer filas, esperar hasta que nos tocara la entrevista, ¿no? Y posteriormente, alguna vez me tocó este trabajo de selección que también algunas empresas lo ocupan mediante las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio, no sé si ahora, seguramente ahora lo hacen, se apoyan, las empresas se apoyan en las cámaras de comercio en las que ellas participan para abrir las bolsas de trabajo. Entonces, si uno tiene problemas para conseguir trabajo a la antigüita, pues va uno a las cámaras de comercio, se acerca uno a las Canaco locales y pregunta a uno si hay bolsa de trabajo. Y me acuerdo que a mí me tocó ir a buscar trabajo hasta el Distrito Federal, allá por el centro, a las oficinas de la Cámara Nacional de Comercio. Y también era mucho ajetreo. Había carpetas llenas de opciones. Era lo mismo que lo que venía en el periódico, nada más que venían carpetas con un código. Cuando tú identificabas la oportunidad de trabajo, ya te acercabas a la ventanilla, le decías cuál era el código y ya te daban ellos los datos de dirección, teléfono, etcétera. Y te decían, pues ahorita puede presentarse, entonces ya tenés que ir del centro a donde estuviera la empresa, a hacer tu fila para que te entrevistaran, ¿no? Entonces, las cámaras de comercio, esa es la experiencia que yo tengo en ese sentido. Las cámaras de comercio son también una forma de adquirir esa fuerza de trabajo, ¿no? Además, dice, consiste en realizar actividades relacionadas con la investigación e intervención en las fuentes capaces de proveer a la empresa el número suficiente de personas para conseguir los objetivos. Es esta parte que les acabo de mencionar, ¿no? ¿Qué otras fuentes de recursos humanos existen? Hacer la investigación, ver si actualmente hay un montón de sitios o de páginas o de organizaciones que tienen páginas en internet con ese objetivo, ¿no? Porque el que conozco es LinkedIn, que la verdad no he aprendido a utilizarlo, pero pues si alguno de ustedes lo conoce y lo ha utilizado para estos fines, pues no sé si me podían platicar algo, Rich o Leonardo, ¿tienen cuenta en LinkedIn? ¿No, No, Ricardo? sí he visto ese tipo de página, pero no sé bien. Sí me he metido a varias, principalmente para buscar a una persona. Ujú. La última vez que lo utilicé, pues ahí aparecen sus datos. Pero pues nada más son así, el puesto que tiene, qué puesto se ha desarrollado. Es como tu perfil, pero pues en internet nada más. Es Y ahí lo como, puede visitar cualquier persona. es como un Facebook, pero laboral, ¿no? Laboral, ajá. Ahí no ves cosas personales. Sí, Lo sí, que sí. ocupan ahí es subir todo el tipo de actualizaciones e información acerca de lo que cada quien en su puesto realiza y y también en algunas ocasiones algunas empresas logran subir requerimientos de personal o te contactan la gente de recursos, así como tú lo intentas, ¿no? Buscas una persona, tú en tu perfil declaras cuáles son tus capacidades, tus habilidades, tu experiencia laboral y pues esperando que algún día la gente
de reclutamiento revise tu perfil, y cada vez que alguien revisa tu perfil buscando fuerza de trabajo, pues te aparece una notificación de que tal persona revisó tu perfil, y ya depende de ti si ahora sí que cierras el enlace de comunicación, pues para ver qué es lo que había, ¿no? Entonces, así es como funciona. Tal vez se los recomiendo para que tengan esa cuenta por ahí y vayan generando ahora sí que historial en esa cuenta, porque de repente pues sí surgen ofertas serias, ¿no? Porque a veces encontramos ofertas de trabajo que son temporales o que realmente no son para ventas o para cosas que no es lo que nosotros buscamos, pero también ahí hay de todo, ¿no? Entonces sí les recomiendo mucho que abran su perfil en LinkedIn para que empiecen a generar historial y puedan ser candidatos en alguna ocasión o explorar las ofertas de trabajo que ahí existen. ¿Ok? Bueno. El reclutamiento exige una planeación rigurosa constituida por una secuencia de 3 fases. Generalmente vamos a tratar de identificar estas fases para poder llevar a cabo este proceso sistemático de reclutamiento y selección de recursos humanos. En la primera de las fases está la investigación interna sobre las necesidades. Diferentes organizaciones estructuran o establecen procedimientos para determinar en qué momento alguna área funcional dentro de la organización ya requiere o se ha visto rebasada y requiere de alguien que se dedique exclusivamente a alguna actividad, es decir, o porque la capacidad de trabajo ya fue superada, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta parte de la investigación interna sobre las necesidades. Cada área deberá de demostrar técnicamente que requiere vamos a hablar de así, de mano de obra o de personal para poder desempeñar con eficacia y eficiencia sus funciones, ¿no? Entonces, cada empresa tiene diferentes maneras, ¿no? Hace mucho tiempo yo trabajaba en mantenimiento, como jefe de mantenimiento, ahí mismo en Fester, y pues había todo un protocolo tremendo de papeleos y datos que había que presentarle al área de recursos humanos si requeríamos de un personal, ¿no? Generalmente teníamos que integrarlo en nuestro plan de trabajo al inicio del año, porque como saben, en mantenimiento la mayor parte debería de ser mantenimiento programado. Y cuando es época de vacaciones, para, por ejemplo, Semana Santa o fin de año, que la mayor parte del personal o las cargas de producción bajan un poco y quedan equipos disponibles para hacer mantenimiento. Y entonces aprovechábamos nosotros esos paros porque pues, había menos demanda, porque incluso producción también programaba cargas en épocas bajas, que le llamamos así. Y entonces yo tenía que demostrar que en esos tiempos yo iba a requerir, por ejemplo, ayudantes generales o ayudantes o mecánicos de segunda categoría, etcétera, ¿no? Entonces, sí íbamos llevando a cabo todo un procedimiento para demostrar, ya sea por programa de trabajo o por consecuencias de una incapacidad, etcétera, la necesidad de tener más personal. Entonces, a eso se refiere el primer punto. En la segunda, también me decía, bueno, del personal que hay, en este punto también de la investigación interna, ¿no? Además de determinar y establecer cuál era el protocolo para demostrar la necesidad del personal, también se hacía referencia en esos documentos o en ese protocolo de si había personal dentro de la propia organización que podría cubrir los puestos, ¿no? Y a veces era lo que se hacía. Me pasaban un ayudante general del área de producción, me lo prestaban para ocuparlo durante algunos días o una semana o una quincena,
me prestaban ese personal para integrarlo a las actividades de mantenimiento, pero era una cuestión temporal. Si eso no era posible en alguna ocasión, entonces ya se solicitaba ver personal de fuera en carácter de temporal, ¿no? La segunda parte de esta planeación es la investigación externa del mercado. Esta parte de la investigación externa del mercado era ver en la región, en el territorio donde se ubicaba la empresa, pues qué tipo de personal o de recursos humanos existía, si había gente capacitada, si era fácil o difícil conseguir un puesto en específico. Primero la empresa buscaba que fuera dentro de la propia sector donde estaba o la región donde estaba la empresa, y si veía que eso no era posible, entonces ya hacía una propuesta de trabajo para que llegara alguien a nivel nacional, o sea, se abría para todo el país el que llegara. Y eso sucedía muchas veces en, puestos de niveles medios y altos, ¿no? A veces no encontrabas un gerente de producción con 5 años de experiencia en el mismo ramo industrial, entonces tenía que venir de otro lado, de otro estado, ¿sí? Bueno, entonces a eso se refiere la investigación externa del mercado, ver de dónde vamos a obtener la mano de obra con las características que se requieren. Y por último, cuáles serán los métodos de reclutamiento que se van a ocupar, ¿no? ¿Cuál va a ser ese procedimiento a seguir para identificar el mercado, para identificar las características del personal, para hacer las entrevistas, para hacer la publicación o la difusión de las necesidades de personal, etcétera, ¿no? Entonces, esas 3 fases son importantes. La primera, decía, el protocolo sobre identificar las necesidades y como primer punto, ver si dentro de la propia organización hay quien cubra las nuevas necesidades de personal. La segunda es, una vez que se agota la primera fase, se determina que el personal para cubrir las necesidades de recursos humanos venga fuera de la empresa. Primero buscamos dentro de la región y posteriormente a nivel nacional. Y el último es de qué manera vamos a hacer llegar al mercado potencial de recursos humanos, es decir, a la población, cuál va a ser la forma de hacernos llegar de ese recurso humano. En otras palabras, en estas fases se distinguen, primero, las personas que la empresa requiere, como lo mencionaba, lo que el mercado de recursos humanos puede ofrecerle a la organización y cuáles van a ser esas técnicas de reclutamiento, ¿ok? Que es lo que acabo de tratar de explicar. Así, un esquema general de un proceso de reclutamiento implica todas estas actividades. Y repito, en una empresa muy pequeña, pues todo esto lo realiza de alguna u otra forma el propio dueño o el patrón, ¿sí? En una empresa un poquito más compleja, una empresa mediana, pues sí se va a tener que determinar un área específica que haga todo este trabajo de acuerdo a las necesidades que la empresa misma va teniendo. Entonces, generalmente, como una estructura genérica que se puede adaptar para diferentes tipos de empresa, el procesamiento de reclutamiento incluye la planeación de los recursos humanos. Esta se va a desarrollar, como yo les comenté en mi experiencia, de acuerdo a la forma misma que tiene la propia empresa de funcionar o de trabajar. Si es una empresa que trabaja por temporada, si es muy marcada en la empresa las temporadas altas, las temporadas bajas de producción y tal, pues eso le va a permitir a la empresa hacer una planificación de en qué momentos va a requerir periódicamente hacer todo este proceso de reclutamiento y selección. O si viene una situación favorable para la empresa de crecimiento,
o si va a diversificar su mercado o alguna campaña de mercadotecnia, etcétera. Todo esto viene dentro de los planes estratégicos de la organización, a los cuales recursos humanos también tienen que ajustarse. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es recepción de las solicitudes específicas de personal, que es esta parte que también ya les comenté. Las propias áreas funcionales son las que van a ir emitiendo de acuerdo a sus necesidades las solicitudes de personal que tenga cada área. Y eso se tiene que valorar, se tiene que observar para irle dando cumplimiento. Identificar las vacantes requeridas en cuanto a el siguiente punto, en cuanto a las características que debe tener este personal o estas vacantes que sean de nueva creación, por crecimiento, por reestructuración de la organización o porque alguien tuvo desde un fallecimiento hasta una incapacidad temporal o permanente. El siguiente punto es obtener información del análisis de puestos. Esta área de recursos humanos, de reclutamiento y selección, debemos nosotros o las áreas deben de proporcionar la información acerca de qué es lo que se desarrolla en el puesto o para requerido, ¿sí? Es decir, cuáles son las actividades fundamentales que realiza la persona en un puesto específico sobre el cual se va a requerir más personal. Entonces, sí se debe detallar lo más posible qué es lo que debe de hacer y qué conocimientos son los que debe de tener el personal para cubrir una vacante. Luego, confrontar las indicaciones de la gerencia, ver cuál es la política general que existe para ver si vamos a estar continuamente abiertos a solicitar personal o nos vamos a pegar exclusivamente a las políticas de épocas altas, temporadas altas o algún evento específico. Verificar los requerimientos del puesto, que implica reconocer qué características son las que el puesto exige para identificar, comparar junto con el análisis de puesto al candidato adecuado. Posteriormente, aplicar el método adecuado de reclutamiento, es decir, desde el clásico, analizar la solicitud de empleo o si se va a requerir un currículum o si se va a llevar a cabo una serie de exámenes o evaluaciones. No sé si algunos de ustedes hayan pasado por un examen psicométrico a la hora de entrar a un trabajo, ¿no? Todos entramos así, nada más. No les importó si estábamos medio zafados, ¿no? No, yo sí, ¿Tú sí? ¿Cómo? varios. Yo también ya pasé por muchos, pero a ver, platícales a los que no han pasado de qué se trata. Una, de los que más recuerdo fue en una empresa aquí en Hidalgo que hacía tornillos, o hace tornillos todavía creo que existe, Ajá. pero en esta empresa, más que el psicométrico, te empezaban a meter así preguntas de, no, pues, ¿te gusta que te griten? ¿Te gusta trabajar bajo presión? Y cosas así, pero ya en ese, pues, obviamente tú también te vas dando cuenta de lo que te va, de lo que te va a tocar, ¿no? Ya que te empiecen a preguntar así, que te gusta que te griten y que estén atrás de ti, trabajar bajo presión, pues ya vas viendo cómo viene El eh, paquete, ¿no? ¿Qué es lo que dice ahí los requerimientos del puesto, ¿no? Ya vas viendo cuáles son los requerimientos. Te debes de dejar de que te griten, te debes de permitir que te presionen, etcétera. Bueno, sí, entonces, pues también esa es una de los parte, dos lados, ¿no? pero a mí me tocó hacer, no sé si también te hicieron exámenes de lógica, Lógica, matemática, sí, también. lógica matemática, de De identificar la escuela. series, de identificar Ajá. secuencias, figuras geométricas para correlacionar más Sí, o sí, menos y ver cómo está razonamiento lógico, tu razonamiento lógico, tu razonamiento lógico matemático, tu pensamiento abstracto, sí. ¿sí?
Y también Y de este, personalidad también me tocaron varias preguntas. y de tu, No, pues si ah, tu compañero está triste, pues cómo lo apoyas, si te gusta hablar con las personas, sí, sí, varios de ese tipo. entonces, todas las empresas, es una empresa más o menos formal, ¿no? Entonces, la mayor parte de las empresas, pues, definen todo esto que acabamos de platicar, que acaba de comentar Ricardo, son parte de los métodos que ocupan para el reclutamiento, es decir, te van evaluando y vas avanzando etapas, ¿no? A veces pasas la primera etapa es que cumplas con los niveles de estudios, con la experiencia, ¿sí? Y pasas la primera etapa, son como filtros que va uno pasando. Posteriormente, en estos métodos de reclutamiento, vas a ir, ya que pasaste de conocimientos, pues vamos a ver cómo andas de personalidad, ¿no? De motivación. Te preguntan, pues, ¿por qué dejó su otro trabajo? ¿Qué fue lo que no le gustó del trabajo anterior? Etcétera, ¿no? Y Sí, ya que avanzas esa parte, pues ya viene el estudio psicométrico, ¿no?